en esta reunión Interusi. Todos bienvenidos. En esta oportunidad nos corresponde a la Universidad de La Sabana la presentación. Nos va a hablar el doctor Marco Fidel Sierra, presidente de segundo año de cuidado intensivo de la universidad, acerca de sobrecarga hídrica en niños, sus consecuencias y potenciales estrategias de control. Es un tema que Marco ha venido trabajando hace un buen tiempo y realmente nos trae una presentación muy interesante. Para mí es motivo de gran felicidad presentarle no solamente a un gran investigador, sino a un gran amigo, el doctor Claudio Flausino Oliveira. Trabaja en el Instituto Latinoamericano de Sepsis en Sao Paulo, Brasil, conocido por todos ustedes, uno de nuestros grandes representantes de la sepsis en América Latina y que nos ayudó con la coautoría en el año 2020 en Surviving Sepsis Campaign, con una gran representación de América Latina en ese consenso. Claudio ha aceptado nuestra invitación. Claudio, mil gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la reunión colombiana de las unidades de cuidado intensivo de los programas. Y bueno, Marco va a hacer la presentación y luego de pronto abrimos el micrófono para quienes quieran preguntarte, profundizar en el tema y lo demás. Claudio, mil gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Entonces, Marco, adelante. Muchas gracias. Adelante con tu presentación. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por la asistencia. Pues nada, como dijo el profe Fernández, mi nombre es Marco Fidel Sierra, soy médico pediatra, residente de segundo año de la Universidad de La Sabana, del programa de cuidado intensivo pediátrico. Primero, pues por supuesto, quisiera dar las gracias al doctor Claudio Oliveira, pues por estar acá, por aceptar la invitación a este espacio académico y al doctor Jaime Fernández, por supuesto, por su asesoría y por su tiempo, pues, que me dedicó para el desarrollo, pues, de la charla. Voy a apagar la cámara, básicamente, pues, como por fines de conexión del internet para poder que la presentación corra un poco más. Espero, pues, que la charla sea de su total agrado. Muchísimas gracias a todos por estar acá presentes. Bueno, para el día de hoy, pues vamos a tratar de entender un poco cómo esa sobrecarga hídrica afecta a los niños en estado crítico. Vamos a ver, pues obviamente, por supuesto, como las principales consecuencias y trataremos pues de plantear algunas estrategias de control para tratar de prevenir los daños que se producen en nuestros pacientes. Para tratar pues de cumplir, ay, ya. Para tratar de cumplir pues como con este objetivo, hemos propuesto el siguiente contenido. Entonces vamos a ver por qué es importante evitar al máximo esta sobrecarga hídrica. Vamos a ver algunos aspectos fisiopatológicos que me explican en gran parte su aparición. Hablaremos de sus consecuencias y por supuesto de algunas pues estrategias de prevención desde esas fases nuevas de la reanimación hídrica, desde las cuales pues está empezando pues a tomar gran importancia en los últimos años. Y finalmente pues vamos a tratar de dar algunos mensajes para que cada uno de ustedes se los lleven pues a casa. La reanimación hídrica en sepsis hace parte fundamental del paquete de medidas terapéuticas que busca mejorar, por supuesto, desenlaces fuertes. Y digamos que alcanzar esas metas en las primeras horas usando cristaloides, digamos que optimiza un poco ese tema de la perfusión tisular y, por supuesto, modifica el curso clínico de la enfermedad. Sin embargo, la reanimación hídrica puede asociarse frecuentemente a complicaciones en términos de mórbida y mortalidad, como lo vamos a ver más adelante, y de hecho se considera que por cada aumento del 6% del balance hídrico positivo en niños críticos, aumenta en 1% el riesgo de morir. En este sentido, lo vemos frecuentemente en nuestra práctica diaria en las unidades de cuidado intensivo, donde observamos un exceso de administración de líquidos, particularmente en los pacientes que tienen el diagnóstico de sepsis, que en términos tanto de contenido y de volumen, por supuesto, se han asociado pues a desenlaces inadecuados. Una publicación de consenso de Goldstein y colaboradores resalta esa importancia de entender la sobrecarga hídrica como un estado patológico. Y digamos que es importante esta definición porque no debe asumirse que cualquier balance hídrico positivo sea sinónimo como tal de una sobrecarga hídrica. Es por eso que se sugiere usar algunos términos diferenciales
por ejemplo, para el balance de fluidos diarios, para el balance de fluidos acumulado y ese porcentaje del balance de líquidos acumulados, que es lo que de pronto nos trae en el día de hoy a esta charla. Y digamos que aunque han existido varias definiciones al respecto, la más aceptada actualmente es considerar ese porcentaje de esa sobrecarga hídrica como la presencia de balances hídricos mayores al 5% en las primeras 24 horas de ingreso o cualquier cifra mayor al 10% luego del ingreso pues a la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Ahora bien, recordemos que uno de los primeros estudios multicéntricos que alertó sobre ese aumento de la mortalidad en niños con la utilización de la reanimación hídrica fue el estudio FEST. Esta investigación fue llevada a cabo básicamente para evaluar el uso de la expansión de líquidos para la reanimación hídrica en niños con shock séptico. Se realizó, como ustedes bien lo recuerdan, en 3 países africanos, en Uganda, en Kenia y en Tanzania, en los cuales se asignaron al azar a niños con enfermedad febril grave y que tenían una perfusión alterada para recibir bolos de 20 a 40 cc por kilo de, de una solución salina al 0,9% o de albúmina al 5%, versus un grupo control que era el grupo al cual no se le administraba pues ningún bolo. Los niños, por supuesto, que tenían hipotensión pues severa, obviamente fueron asignados aleatoriamente a uno de los grupos pues de bolos solamente, y en el estudio se incluyeron más de 2.000 niños en el grupo de intervención y alrededor de 1.000 en el grupo de control. Básicamente el desenlace primario era evaluar mortalidad en un lapso o en un tiempo de 48 horas de ese manejo inicial. Ahora bien, ¿ellos qué encontraron? Ellos encontraron, básicamente, digamos que los resultados mostraron que aunque esa reanimación hídrica, digamos que mejoró esa perfusión tisular, por supuesto, en los niños, también empezamos a notar cómo se producía un aumento significativamente en cuanto a la morbi, a la mortalidad en comparación con el grupo control. Digamos que los hallazgos de este estudio llevaron a una revisión en la práctica clínica para ese entonces, y es así como ese uso de los bolos de cristaloides empezó, digamos que a realizarse de una forma ya mucho más individualizada y de una forma mucho más particular, con un adecuado monitoreo, por supuesto, de ese porcentaje de sobrecarga hídrica. Estas dos gráficas que les traigo nos permiten resumir y entender un poco la dimensión del problema al cual nos estamos afrontando. La primera, la que ustedes observan a su derecha de las pantallas, las que ustedes ven con barras azules, vemos básicamente una relación entre la sobrecarga de líquidos y la mortalidad en los diferentes escenarios que nos enfrentamos en las unidades de cuidado intensivo. Vemos como, por ejemplo, los pacientes con sepsis tienen hasta 11,24 veces más posibilidades de fallecer si tienen una sobrecarga hídrica. La segunda gráfica que ustedes la observan a su izquierda con barras en rojo nos muestra cómo a partir de un porcentaje de sobrecarga hídrica mayor al 5% o mayor al 10% aumenta ese riesgo de morir entre 9 y 15 veces más posterior a la admisión de cuidado intensivo pediátrico. Pero entonces, siguiendo adelante con nuestras preguntas, ¿cómo explicamos entonces esa aparición de esa sobrecarga hídrica en los pacientes que ingresan a nuestras unidades de cuidado intensivo? Digamos que la sobrecarga hídrica hemos tratado de explicarla basado en 3 principios desde la fisiopatología. El primero es el principio de Starling modificado, el segundo es obviamente la lesión endotelial que se produce, y el tercero, que es como algo pues como bastante interesante que se viene trabajando en los últimos años, y es ese cambio de presiones que se produce a nivel del espacio intersticial, considerado pues recientemente como el órgano número 80 del cuerpo, y además se ha visto cómo esa acumulación excesiva de fluidos, digamos que dificulta un poco ese transporte difusivo de oxígeno hacia los tejidos, facilitando, por supuesto, primero una hipoperfusión pues a nivel tisular, con la consecuente desarrollo pues de hipoxia y de disoxia. Este compromiso, digamos que en la oxigenación tisular puede ser tal vez la vía común final que al menos nos puede explicar de una forma parcial esa mayor mortalidad que nosotros encontramos frecuentemente en los pacientes
que tienen sobrecarga hídrica. Ahora bien, esta lesión, este principio respecto, perdón, al principio de Starling modificado, debemos de recordar básicamente dos conceptos. Primero, es el modelo clásico de Starling, obviamente ya reevaluado pues hace algún par de años, en el que el líquido abandonaba pues la vasculatura en el extremo arterial de ese lecho capilar, donde ese gradiente de presión hidrostática que expulsaba ese líquido excedía el gradiente de presión osmótica. Y este líquido, digamos que volvía a entrar en el vaso desde el intersticio, en el extremo venoso, donde la presión hidrostática ya era mucho más baja y esa presión osmótica era mucho más alta. Eso era básicamente debido pues a la pérdida de ese líquido a medida que la sangre pasaba por ese lecho capilar, como lo vemos en la parte derecha de sus pantallas. Ese es el segundo concepto que se denomina ya el principio de Starling modificado, sustituyó por supuesto en gran parte al anterior. Este principio se presenta tanto en condiciones fisiológicas, en donde tenemos un glicocálix intacto, que es el que vemos en la parte central, en la parte de la mitad de la pantalla, y en condiciones patológicas, en donde tenemos pues un glicocálix dañado, totalmente despulido, que es el panel que observan a la izquierda de la pantalla. Como recordamos, pues el glicocálix endotelial, por supuesto, es una red de glicoproteínas y proteoglicanos unidos pues a la membrana en el lado luminal pues, de las células endoteliales. Y esta es una barrera que tiene de alguna manera una función selectiva primaria para esas macromoléculas plasmáticas. Recordemos también que existe una capa externa que es un poco menos densa, que se extiende 1 o más micrómetros dentro de esa luz del vaso y forma pues una microestructura que soporta ese movimiento de los glóbulos rojos. Este espacio subglicocálix produce una presión oncótica coloidal que es el principal determinante de ese flujo de líquido transcapilar. Y es así como a través de estas estructuras se produce una regulación del ingreso de líquido al espacio intersticial, a la vasculatura a través pues, de una pequeña cantidad pues, de poros que se extienden pues, a lo largo del endotelio. Pero como lo vamos a ver mucho más adelante, la ruta principal por el cual este líquido se supone que debería de regresar a la circulación es la linfa. Digamos que lo que les acabo de mencionar es lo usual, lo que digamos que sucede pues como en forma fisiológica. Pero digamos que claro está por supuesto que esa integridad o esas fugas de ese glicocálix obviamente van a variar en los diferentes sistemas de órganos y en condiciones inflamatorias, ya sea sistémicas o pues a nivel obviamente local, durante las cuales esta integridad de ese glicocálix pues va a estar alterada, pues digamos que nos van a empezar a dar una luz respecto a cómo es que se empieza a producir esa sobrecarga de líquidos. Entonces, ya tenemos un principio de Starling modificado. Vamos a ver ahora la lesión endotelial. Entonces, para la lesión endotelial, básicamente existen dos mecanismos principales. El primero que está dado, pues, obviamente por la liberación de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, la interleuquina E10 y obviamente todos esos biomarcadores que se producen pues de degradación del glicocálix. Y el segundo mecanismo es básicamente la reanimación hídrica excesiva, en donde básicamente se va a producir un fenómeno de hipervolemia secundaria, la cual digamos que potencia esa degradación de ese glicocálix por una liberación del péptido atrial natriurético, sumado obviamente al tipo pues, de líquidos que estemos empleando. Ahora bien, una vez que se ha producido la alteración de esta barrera, se produce primero una mayor permeabilidad vascular, segundo, se va a producir un edema tisular, tercero, una mayor adhesión leucocitaria y plaquetaria, y por supuesto una vasodilatación que va a ser pues de forma disregulada. Y todo esto, ¿a qué me va a llevar? A que se produzca un mayor daño, perdón, en la microcirculación. Además, recordemos, por supuesto, que la sepsis tiene efectos directos e indirectos, pues, en el bienestar de ese endotelio. Entonces, básicamente se han descrito dos tipos de fenómenos en sepsis, en cual se produce una activación endotelial tipo 1,
y la otra es la activación endotelial tipo 2. La tipo 1 se produce en los primeros 10 a 20 minutos tras la noxa pues, que nos estemos enfrentando y consiste básicamente en la activación de una cascada de señales a nivel intracelular, obviamente secundarias pues, a la unión de ligandos como por ejemplo la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, y básicamente estos van a estar acoplados a receptores de proteínas G, lo cual me va a llevar a que se produzca una liberación de calcio a nivel intracelular del retículo endoplásmico con la activación de la cadena ligera de miosina, y se va a producir por medio de exocitosis la liberación de los cuerpos de Weber-Palade. Este tipo de activación, digamos que da como resultado la liberación del factor de von Willebrand, y lo que va a hacer es que va a tener dos efectos muy importantes. Primero, me va a promover la agregación plaquetaria y segundo, pues obviamente me va a generar un estado procoagulante. Y por el otro lado, digamos que tenemos la activación endotelial tipo 2 que les había mencionado. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar el flujo sanguíneo y lo que va a hacer es que va a fomentar la fuga capilar de proteínas plasmáticas, generando a su vez un mayor reclutamiento de leucocitos en el sitio de la inflamación. ¿Esto a qué me lleva? A que se produzca una liberación secundaria, por supuesto, de citoquinas proinflamatorias, y lo que va a hacer es que va a activar una serie de enzimas, como por ejemplo la de paranasa 1, la cual obviamente va a empezar a lesionar y a cortar de alguna manera pues este glicocálix, y lo va a empezar pues a acabar pues de dañar. Por supuesto, aquí ya tenemos una pérdida total de esa condición, de esa barrera, y pues me va a empeorar esos fenómenos pues de fuga capilar. Pero de forma simultánea y no menos importante, como lo vamos a ver también más adelante en la parte del intersticio, es la óxido nítrico sintasa se activa y me va a generar una mayor vasodilatación. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar, todo lo anterior, básicamente va a conllevar primero a que se produzca una pérdida de esa mecanotransducción del cáliz endotelial. Segundo, va a haber una pérdida de esas uniones intercelulares. Y finalmente, pues todo esto me lleva a que se produzca fuga capilar, edema y pérdida, por supuesto, de la barrera endotelial. Entonces ya tenemos el principio de Starling modificado, ya evaluamos cómo se produce esa lesión endotelial, y finalmente vamos a entrar a ver cómo se produce o cómo esta sobrecarga hídrica es explicada desde ese espacio intersticial. Entonces, para poder entender el intersticio, yo quisiera que pensemos en una situación en particular en la cual nos hemos enfrentado muchas veces en las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos encontrado con pacientes que tienen hipovolemia, y que aparte de eso son pacientes que se encuentran edematizados? Entonces, digamos que para responder a esta pregunta debemos de recordar que en los seres humanos sanos, los mecanismos compensatorios que incluyen ese retorno linfático del líquido extravascular y las fuerzas transcapilares de ese principio de Starling modificado del que hablamos al principio de la fisiopatología, digamos que ellas actúan en conjunto para tratar de atenuar esa formación de ese edema y obviamente tratar de aumentar ese volumen plasmático. Digamos que eso es lo que debería suceder, lo que usualmente sucede en condiciones fisiológicas. Pero cuando esto no ocurre, pues digamos que el tratamiento se nos empieza a convertir en una especie como de desafío, porque digamos que por un lado nosotros si administramos, por ejemplo, un diurético, probablemente pues vamos a empeorar esa hipovolemia, y eso pues obviamente me va a tener una repercusión muy importante en el tema pues de las variables hemodinámicas de mi paciente. Pero por el otro lado, si nosotros seguimos administrando líquidos endovenosos, los que el paciente pues obviamente me vaya solicitando, pues digamos que vamos a empeorar ese edema. Entonces digamos que la explicación de esta condición un poco pues confusa es que esa permeabilidad capilar que ha aumentado básicamente debido al daño en esa capa del glicocálix endotelial, por lo que explicábamos pues previamente, sin embargo ese aumento de esa fuga capilar digamos que normalmente debería acelerar ese flujo linfático y digamos que debería de normalizar ese equilibrio entre los volúmenes de líquido corporal, e incluso deberíamos de ver un aumento en la concentración de esa albúmina plasmática para tratar de generar una especie como de lavado intersticial. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede realmente en el espacio intersticial? Digamos que esa es una de las preguntas pues, que se han hecho
muchos investigadores que recientemente se han tratado de responder mediante este esquema. El espacio intersticial que usualmente conocemos corresponde al espacio pues, que existe entre las células de nuestro cuerpo. Se considera que alrededor de una sexta parte de los tejidos corporales corresponden al intersticio y como lo mencionamos al principio de la charla, ese espacio intersticial es la principal fuente de linfa y es un importante compartimiento de líquidos en nuestro cuerpo. Pero recientemente los avances en microscopía in vivo que ofrecen obviamente ese potencial para identificar nuevas estructuras anatómicas, pues juegan un papel importante en el desarrollo de la medicina. Es así como, por ejemplo, la endomicroscopía láser confocal basada en sonda es una tecnología de imagen in vivo que proporciona una evaluación histológica en tiempo real de las estructuras tisulares mientras se está realizando una endoscopia. Generalmente a estos pacientes lo que se hace es que se les inyecta pues se les inyecta una solución de fluoresceína para poder tratar de encontrar estos nuevos espacios. Se ha observado a nivel de los conductos biliares extrahepáticos y a nivel de los conductos pancreáticos por medio de este método que les acabo de explicar, a una distancia focal más o menos de entre los 60 y los 70 micras, como se muestra pues como una especie de patrón reticular submucoso, que es lo que nosotros vemos en la figura número 1 a la derecha de sus pantallas. Este patrón reticular son una serie de bandas ramificadas, oscuras, de más o menos unas 20 micras de ancho, que ellas lo que hacen es que rodean unos espacios poligonales que están llenos de esa fluoresceína que yo les mencionaba al principio, como lo vemos pues en las otras dos gráficas, en la gráfica del centro y en la gráfica de la izquierda. Estos espacios básicamente lo que hacen es que corresponden a un espacio intersticial, pero algunos estudios y algunos experimentos lo han empezado a considerar un nuevo espacio intersticial que lo han empezado a llamar un espacio prelinfático. Pero entonces, ¿cómo funciona este espacio prelinfático, este nuevo espacio entre comillas? Por supuesto, este espacio se encuentra en la dermis, en la submucosa y en otros tejidos pues, fibroconectivos y en toda pues, nuestra arquitectura corporal. Eh, este espacio intersticial, digamos que normalmente se contrae por esa unión dependiente de integrina entre los fibroblastos intersticiales y las fibras de colágeno que nosotros vemos esquematizado pues, en la mitad de la pantalla, que lo que va a hacer es que induce esa compresión intersticial. Digamos que en un estado normal, el espacio intersticial se mantiene seco, totalmente seco por la acción del aclaramiento linfático y la presión ligeramente negativa, que generalmente se mantiene alrededor de -2 a -7 centímetros de agua, por lo que les acabo pues, de mencionar. Pero durante un proceso inflamatorio, las citoquinas lo que van a hacer es que van a inducir esa relajación dependiente de fibroblastos y se va a producir un desensamblaje de ese complejo integrina-colágeno, lo que va a llevar a generar o a promover la expansión intersticial y una presión mucho más negativa, más o menos de entre -10 a -40 centímetros de agua. Y por otro lado, como les había mencionado al principio, de la fisiopatología también la óxido nítrico sintasa obviamente promueve esa activación de ese óxido nítrico y lo que va a hacer es que tiene acciones básicamente inhibidoras directas sobre las células del músculo liso linfático y va a reducir, por un lado, la velocidad pues, de esa fuerza de contracción de ese músculo líquido, de ese músculo liso linfático, y por supuesto se va a producir una alteración en el aclaramiento linfático reducido pues, de líquido y de proteínas. Y eso finalmente a qué me va a llevar, a que se produzca o que se desarrolle pues el edema a nivel de este compartimiento. Entonces, ay, perdón. Entonces, como les mencioné al principio del enfoque fisiopatológico, una vez tenemos estos tres factores, se va a producir, recuerden, primero una alteración en el transporte difusivo de oxígeno hacia los tejidos, una hipoperfusión tisular con la consecuente hipoxia y disoxia a nivel tisular. Pero entonces, lo anterior que acabamos de ver, digamos que qué consecuencias me puede traer en los diferentes órganos
de nuestro cuerpo. Se han encontrado asociaciones entre las puede aumentar la presión intraabdominal, puede provocar un compromiso de esa función renal, un compromiso o una alteración hepática, un compromiso, una alteración a nivel gastrointestinal, a nivel mesentérico. Y de la misma manera, esa sobrecarga de líquidos en sepsis puede producir un aumento de la presión intracranial que puede pues, conducir obviamente a un mayor desarrollo de edema cerebral. Esta sobrecarga puede aumentar la producción, por ejemplo, de citoquinas inflamatorias y puede aumentar la activación endotelial, lo que contribuye pues, a una mayor disfunción orgánica y por supuesto pues a una mayor mortalidad. Pero entonces, ¿qué encontramos en la literatura? Esta fue una revisión sistemática con metaanálisis de Alobay y colaboradores publicada en JAMA en Pediatrics en el 2018. El objetivo era básicamente evaluar la asociación entre el balance de líquidos y resultados en niños gravemente enfermos. Se incluyeron un total de 44 estudios con más de 7.500 niños con diferentes diagnósticos clínicos. La mayoría de los estudios incluidos fueron estudios de cohortes retrospectivas. ¿Qué encontraron? Ellos encontraron básicamente que la sobrecarga hídrica se asocia con un riesgo de morir de hasta 4.34 veces más respecto a los pacientes que no la presentaban. Quisimos compartirles pues esta revisión sistemática con metaanálisis dirigida por el grupo del Dr. Fernández y colaboradores de la Fundación Cardioinfantil, que actualmente se encuentra en proceso de publicación, cuyo objetivo principal fue evaluar la asociación entre la sobrecarga hídrica en niños, exclusivamente en pacientes que tenían diagnóstico de sepsis o shock séptico y tratar de evaluar resultados como mortalidad, días de ventilación mecánica y el riesgo de desarrollar falla orgánica múltiple. Se incluyeron un total de 9 estudios observacionales de corte retrospectivas en su mayoría, con más de 2.300 niños. Y bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que la sobrecarga hídrica representa un riesgo de morir de más de 5 veces, un riesgo de necesidad de ventilación mecánica de más de 4 veces, y no encontramos pues, realmente una asociación entre la sobrecarga hídrica y el desarrollo de falla orgánica múltiple. Pero bueno, ¿acaso todo este daño que acabamos de ver, digamos que lo podemos prevenir de alguna manera? ¿Acaso existen algunas estrategias que traten de mitigar un poco esta sobrecarga hídrica para evitar pues todo este daño, como les digo, que acabamos de mencionar? Existen tres estrategias, perdón, que nos pueden ayudar al respecto. La primera es el uso temprano de inotrópicos y vasopresores. La segunda, el uso de albúmina de una forma oportuna. Y en tercer lugar, la extracción final de ese exceso de líquidos. El inicio temprano de agentes vasoactivos, digamos que puede conferir obviamente varios beneficios, así lo reportan pues las diferentes sociedades de cuidado intensivo a nivel del mundo, incluidos obviamente, primero, incremento sostenido en el gasto cardíaco, un balance de líquidos obviamente mucho menos positivo, una menor duración de la hipotensión y por supuesto de hipoperfusión de órganos, y eso pues me va a mejorar en gran parte pues ese gasto urinario y por supuesto una aclaración o una depuración de la mucho más efectiva. Pero aparte de todos estos beneficios, además, durante, por ejemplo, la fase de extracción de líquidos, por ejemplo, digamos que es necesario cuando se agota ese volumen de plasma, este se llene desde el intersticio, lo cual digamos que puede disminuir en caso de que el paciente tenga o esté cursando con vasoplegia y aumento de esa permeabilidad capilar. Digamos que los vasopresores a dosis bajas nos pueden ayudar a distribuir un poco esos líquidos del volumen de sangre no estresado al estresado. En segundo lugar, una herramienta que puede resultar útil es la administración de albúmina. Se ha visto cómo el mantenimiento de una presión oncótica plasmática adecuada, digamos que puede facilitar de alguna manera ese reabastecimiento, ya que la adición, por ejemplo, de albúmina sumado pues a los diuréticos en pacientes que tenían algún grado pues de hipoproteinemia, pacientes que tienen diagnóstico de SDRA, por ejemplo, digamos que logran un balance de líquidos mucho más negativo, con una mayor estabilidad hemodinámica en comparación con los pacientes a los cuales solamente se les administra diuréticos solos, como lo vemos en la gráfica del estudio realizado por Greg y colaboradores.
Y bueno, finalmente la extracción de líquidos, recordemos que los efectos de los líquidos suelen ser transitorios y con frecuencia su administración debe repetirse frecuentemente y digamos que cuando la situación clínica de nuestro paciente mejora, el paciente suele eliminar esos líquidos acumulados de forma espontánea, pero digamos que hay algunas condiciones que pueden parecer un poco atractivo promover activamente esa extracción de líquidos o ese exceso de líquidos al cual hemos llevado a nuestro paciente. Entonces, siempre debemos de estarnos preguntando frecuentemente, ¿acaso existen signos, por ejemplo, de intolerancia a los líquidos? ¿Existe ausencia de una respuesta a la precarga? ¿O acaso nuestro paciente está inestable hemodinámicamente? Cuando nosotros logramos resolver todas estas interrogantes o cuando logramos contestar estas tres preguntas, podemos empezar a pensar en realizar una extracción segura de líquidos, para la cual siempre debemos de establecer tres cosas. Primero, ¿cuál es el mejor método para mi paciente? ¿El paciente necesita un soporte diurético o definitivamente es un paciente que necesita una terapia de soporte renal continuo? O dos, la dosis de extracción de líquidos, siempre obviamente debemos de tenerla muy presente, pacientes pues obviamente que no les vamos a generar una inestabilidad hemodinámica y siempre vamos a respetar y vamos a estar vigilando una especie como de límites de seguridad, como lo son obviamente la presión pues adecuada para nuestro paciente, la necesidad obviamente de incremento de dosis de vasopresores, vamos a estar vigilando ese gasto cardíaco de nuestro paciente, vamos a estar muy atentos a si el paciente está necesitando o no una terapia de soporte renal continua y digamos que el lactato nos puede pues ayudar a orientar un poco esa respuesta. Y bueno, finalmente acaso debemos de hablar pues de unas fases de reanimación en pediatría, al igual que de pronto lo vienen realizando los adultos. Eh, por supuesto, digamos que el fenotipo de presentación del paciente, digamos que podría ayudarnos un poco en la elección de esa intervención hemodinámica inicial y vamos a estar muy atentos básicamente a la monitorización del flujo, del llenado, de esa tolerancia obviamente de líquidos y a unos parámetros de presión en respuesta a cada intervención que nosotros realicemos. Digamos que existe una fase en la cual nosotros vamos a realizar una intervención inicial y lo más importante es que ante toda intervención que nosotros realicemos debemos de evaluar cuál es la respuesta que está teniendo mi paciente a esa intervención inicial. Entonces, digamos que se convierte en una especie como de círculo en la cual yo realizo una intervención, evalúo cuál es la respuesta, establezco cuál va a ser mi siguiente paso y nuevamente vuelvo y evalúo cuál es la respuesta que ha tenido pues mi paciente ante el cambio que yo he realizado. En la fase inicial o en la fase de intervención inicial, consideramos el manejo de líquidos, consideramos también la necesidad de un soporte inotrópico o un soporte vasopresor. Entonces, consideramos el uso de líquidos endovenosos, en una rata más o menos unos 10 cc por kilo. Hoy en día, pues preferimos, si es necesario por repetir este bolo, pues obviamente lo podemos realizar. Evaluamos obviamente la respuesta clínica que estamos teniendo a la administración de estos líquidos endovenosos y vamos a siempre, pues este texto nos orientaba mucho con el tema de la presión de pulso. Si esta, por ejemplo, se encontraba convergente, podríamos, por ejemplo, considerar utilizar una menor cantidad de volumen o incluso unos volúmenes mucho más bajos si tenemos una sospecha, por ejemplo, de una disfunción cardíaca. Si no tenemos una respuesta adecuada, bueno, podríamos considerar el inicio de adrenalina o de noradrenalina y vemos cómo esa presión de pulso, como les menciono, pues nos puede orientar un poco al respecto. Una vez hemos instaurado una medida, entonces vamos a evaluar cuál es esa respuesta que vamos a obtener. ¿Qué vamos a evaluar? Evaluamos el flujo sanguíneo, evaluamos cómo está la temperatura de mi paciente, la temperatura, obviamente, el tema de la perfusión pues, de las extremidades, si el paciente está desarrollando o no una lesión renal aguda con necesidad, por ejemplo, una terapia de soporte renal, evaluamos, por supuesto, el gasto urinario, evaluamos el lactato, la presión arterial, obviamente, con todos los parámetros que conocemos usualmente, pues, para evaluar la presión como tal, una línea arterial, por supuesto, nos podría ser bastante útil. Y por supuesto el llenado y la tolerancia en donde evaluamos básicamente los órganos pulmón e hígado, por ejemplo, basados
obviamente en la clínica que debe primar siempre en nuestros pacientes. Basados en esta evaluación, vamos a tomar la siguiente conducta. Entonces, ¿acaso, por ejemplo, yo necesito una mayor cantidad de líquidos? ¿Acaso necesito una dosis mayor o tal vez un segundo vasopresor de forma temprana? ¿O acaso necesito una mayor dosis de inotrópico del cual yo estoy empleando? Nuevamente evalúo los parámetros que previamente les mencioné y de esta manera establezco como un círculo constante, que era el que yo les mencionaba al principio de estas fases de reanimación, en la cual yo realizo una evaluación y ante esa evaluación yo emprendo una acción en la cual busco la mejor estrategia de reanimación para mi paciente. Y bueno, en la población adulta, digamos que se han tratado de establecer pues una serie de fases en las cuales se han implementado algunas metas según obviamente la condición clínica de mi paciente. Se establecen básicamente 4 fases que son las que ustedes observan en la pantalla: la fase de resucitación, la optimización, la estabilización y la evacuación. Y digamos que es muy fácil recordarlo pues por la mnemotecnia Rose. Así, por ejemplo, digamos que en la fase de resucitación, en donde digamos que esa cantidad obviamente de líquidos pues va a ser mucho mayor, debemos de considerar algunos factores pues importantes. Siempre debemos estar evaluando la respuesta temprana a esa precarga. Debemos de considerar tempranamente obviamente el uso de vasopresores o de inotrópicos. Ya en la fase de optimización, en la cual pues digamos que no se sugiere pues como continuar con esa administración de líquidos, obviamente siempre evaluando el riesgo que tenga mi paciente. Ya en la fase de estabilización, en la cual debemos de estar atentos a la cantidad de líquidos, sobre todo de mantenimiento, y evitar, por supuesto, el uso innecesario de líquidos. Y finalmente la fase pues, de evacuación, en la cual, digamos que se realiza esa extracción de líquidos de acuerdo pues, a las consideraciones que les mencioné previamente. Y bueno, finalmente quiero que recordemos y que nos llevemos los siguientes mensajes pues, para la casa. Recordemos que la reanimación hídrica, por supuesto, modifica el curso clínico de la enfermedad, pero que este a su vez se asocia con complicaciones si lo realizamos de una forma inadecuada. Recordemos que esa sobrecarga hídrica mayor del 10% tras 24 horas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrico se asocia con una mayor mortalidad, y que lo más importante, por supuesto, es la prevención mediante el uso racional de esos líquidos endovenosos. Y bueno, quise traerles esta frase finalmente para recordar que los niños nos dan energía, nos ceden su imaginación y a su lado todo parece ser posible. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Muchísimas gracias. Marco, muy bien, felicitaciones, una gran presentación, un gran hilo conductor. Te invito a que prendas tu cámara para que ya todos puedan conocerte. Realmente nos acabas de hacer una revisión fantástica, espectacular frente a un tema muy interesante, con muchas controversias, pero donde creemos que pues, se puede avanzar permanentemente. Y felicitaciones, realmente tocaste temas muy importantes de fisiopatología y nos actualizaste muy bien del tema. Tenemos de invitado, de profesor invitado a Claudio, como les había mencionado al comienzo de la conferencia. Entonces, Claudio, si puedes prender tu cámara, te agradezco mucho. Mil gracias nuevamente pues, por estar acá. Y bueno, quería darte el micrófono por si quieres hacer algún comentario inicial y al público si quieren levantar la mano y de repente hacer alguna pregunta, bienvenidos son. Entonces, adelante, Claudio. Muchas gracias de nuevo. Un placer, increíble la presentación. Y felicitaciones a Marco, bravo. Muy, muy interesante. Creo que la mejor presentación de la fisiopatología que nunca he visto. Sí, de verdad que estaba muy, muy, muy bien. El hilo conductor fue perfecto. Y bueno, casi no hay que añadir, ¿no? Porque estaba de verdad muy, muy bueno. Pero yo quería comentar rápidamente algunos puntos aquí, a ver qué parece a ustedes, si están de acuerdo o no. Eh, cuando estaba hablando, Marco, de estrategias para prevenir,
Me gustó muchísimo que directamente estaba hablando de inotrópicos y vasopresores, del uso potencial de albúmina y de la extracción de líquidos, claro. Yo me gustaría añadir algunos puntos aquí que me parecen importantes. Primero, creo que un punto que es importante para la prevención es el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Esto se habla todo el tiempo. ¿Y por qué es importante aquí? En la primera parte de la charla, Marco ha explicado muy bien que lo que pasa con la respuesta inflamatoria y cada tiempo que pasa sabemos que esta respuesta se va a hacer más acentuada. Y claro, esto quizá es una gran diferencia cuando vemos estudios de países más desarrollados o en contraste estudios de países africanos, por ejemplo, o latinoamericanos, es que el tiempo para el diagnóstico y el tratamiento es muy distinto. Y luego, cuando estamos en esta fase más avanzada, claro, el daño que puede ocasionar una estrategia con mucho líquido es peor. Entonces, este punto creo que es importante. Una otra estrategia para la prevención, creo, y cada vez estamos hablando más de esto, es el tratamiento individualizado. O sea, para cada paciente tenemos que tener en cuenta características como estado nutricional, el sitio de la infección, por ejemplo, si estamos hablando de una infección pulmonar, eh, el riesgo de una sobrecarga hídrica es quizá mayor. Entonces, esto puede determinar que una administración de líquidos va a ser hecha más despacio o con una cantidad menor, más baja de o sea, creo que en esa estrategia de tratar individuos de una manera distinta, aunque todo el tiempo estamos hablando de guidelines, ¿no? Como si fuera una receta para el mismo tratamiento para todos los pacientes, pero eso es el revés de lo que en realidad debemos hacer. Y así que cuando identificamos pacientes con este riesgo mayor, sea por la etiología, por la característica, por la patología de basis, puede ser que la estrategia de resucitación va a ser distinta e incluso puede ser que no tolere ningún tipo de líquido, ¿no? Entonces, ah, estos puntos creo que son también importantes para la estrategia de prevención. Y claro, creo que tenemos que poner una atención muy especial en síntomas del sistema nervioso central y síntomas respiratorios, que suelen ser los primeros que van a demostrar que el paciente está sufriendo con este exceso de líquido, ¿no? Un segundo punto, Jaime, que yo quería hablar más rápidamente es sobre las fases de reanimación hídrica. Me gustó muchísimo también la manera que Marco ha puesto y me pareció increíble. Pero yo quería solamente llamar la atención para el punto que para mí es el más importante de todos, que es la evaluación de la respuesta. Porque por lo menos aquí en mi país, creo que este punto es el más difícil, porque la gente suele poner un tratamiento inicial y luego tienen no sé cuántos otros niños para cuidar, para ver, y luego pasa el tiempo y perdimos la chance, la oportunidad de evaluar la respuesta y de identificar problemas. Entonces, estaba ahí un dibujo con 4 fases, pero para mí la más importante es esta de evaluación frecuente del paciente. Y último punto de mi parte por ahora, quiero felicitar especialmente a Marco por traer este estudio de la doctora Ranjit de India. Es un estudio muy interesante para mí. Fue un honor para mí participar, incluso porque ella
fue capaz de traer aspectos prácticos que son muy claros y más bien aplicados en países como los nuestros, como India, como Brasil, como Colombia. Así que, bravo, me gustó muchísimo ver este estudio en su presentación. Muchas gracias, profe. Excelente, Claudio, mil gracias por compartirnos esos valiosos comentarios, esa valiosa experiencia, ese trabajo de ustedes realmente en fases, creo que va a marcar una pauta de aquí en adelante frente a la reanimación hídrica y la sobrecarga. Quería hacerte otra pregunta y que de repente nos comentes tu óptica frente a la situación, y es que sabemos que vas a llevar o llevas adelante un ensayo clínico de ese inicio precoz de vasopresores luego de una reanimación hídrica. ¿Tú pensarías, de acuerdo a lo que consideras y tu óptica, que deberíamos empezarlos simultáneamente, al mismo tiempo, o definitivamente tenemos que seguir esa estrategia tradicional en donde luego de la reanimación hídrica sí empezamos a considerar esos vasoactivos? ¿Qué opinas? Perfecto. No, esta pregunta es para mí muy importante porque estamos justo con cada vez más evidencias que puede ser que el tratamiento se pueda incluso iniciarse con vasoactivos, con endotrópicos o con vasopresores. Si hay evidencia que este paciente ya está en una situación que no va a tolerar volumen líquido de cualquier naturaleza, entonces podemos incluso llegar a este extremo de empezar directamente con vasopresores. Estamos discutiendo muchas cosas. Ahora mismo vamos a empezar a construir la Surviving Sepsis Campaign del 2024, que va a ser el próximo año. Y este punto está muy caliente en la discusión. Tenemos ya evidencias que el inicio precoz de vasopresores o endotrópicos puede ser, puede resultar en una mortalidad más baja. El estudio de Ricardo de Paraguay es un estudio muy interesante y otros de India también muy similares. Y ahí están hablando de empezar casi que simultáneamente, después de 10 o 20 por kilo. Todavía hace falta estudios más amplios, multicéntricos y todo, pero creo que esta va a ser un importante cambio en la próxima Surviving Sepsis Campaign. Sí, sí, de acuerdo, Claudio, completamente de acuerdo. Muchas gracias. No sé si alguien del auditorio, del público, que tenga alguna pregunta para el doctor Marco, para el doctor Claudio. Si quieren, pueden hacerla a través del chat o levantar la mano y prender su micrófono. Adelante, Dianita. Buenas noches. Primero, felicitaciones a Marco, una excelente exposición. Y aprovecho para felicitar al grupo de Fundación Cardioinfantil encabezado por el doctor Fernández por todos los estudios que llevan a cabo en torno a este tema, que son de gran interés para toda la comunidad científica y para su aplicación en el ámbito clínico. Definitivamente es muy difícil categorizar que frente a un paciente que yo acabo de reanimar y lo veo edematizado y los números me dan balance positivo, qué tanto es disfunción endotelial, qué tanto es incompetencia hemodinámica, qué tanto no tengo bomba para manejar ese volumen que no es tanto, o qué tanto incluso el volumen puede ser bajo, pero tengo todo por fuera, qué tanto es una lesión directa al glicocálix. Es decir, no tenemos en todos los sitios todas las herramientas para poder evaluar esto, y termina siendo una incógnita en el ámbito clínico, o digamos que una situación clínica no siempre tan fácil de resolver. Lo que todos queremos es finalmente llevar a un balance neutro y mantener la perfusión tisular lo mejor que podamos y evitar
este compromiso microcirculatorio por edema tisular. Frente a esto, quiero hacer la cuña de la aplicación oportuna de las terapias de soporte renal. En el Hospital de la Misericordia, el grupo de nefrología crítica, encabezado por el doctor Jiménez, ya tiene listo para publicación un artículo sobre un estudio que hizo retrospectivo observacional en 107 pacientes entre 2016 y 2019. Es un número muy importante de pacientes en el que encontró básicamente que la mortalidad está asociada a un balance hídrico positivo entre el 7.5 y el 10%, y también que la mortalidad estaba aumentada en todos los pacientes, tanto en los oncológicos como en los no oncológicos, en relación a el tiempo entre ingreso a UCI en estado de choque y el inicio de la terapia de soporte renal. Se morían más los que se demoraban más en iniciarse de forma oportuna. Es el comentario que tenemos por parte del grupo de cuidado intensivo del Hospital de Misericordia. Dianita, muchas gracias. Es muy interesante y realmente tocaste un tema de fondo súper importante, y es ese reto que tenemos todos los días en el paciente que le has colocado cargas de líquidos y que no sabemos si está con aumento del agua corporal total, pero con disminución del volumen intravascular. Y eso es un reto enorme para los clínicos, interesantísima esa experiencia y bueno, enhorabuena que con Clímaco estén trabajando en ese sentido. Por aquí en el chat el doctor Perdomo, Iván Perdomo, preguntaba que cuándo vamos a tener biomarcadores de lesión endotelial a la mano. Pues obviamente son temas que nos competen a todos. Por lo menos aquí en Colombia el Sindecan ya tiene registro oficial del Estado para usarse, pero pues no es algo que tengamos en todos lados. Realmente por ahora está limitado para investigación. Pero sí quiero de repente resaltar que las herramientas clínicas como el llenado capilar lo tenemos todo a la cabecera del paciente, evaluado de forma estandarizada. Sabemos que puede ser una muy buena herramienta para guiar esa reanimación hídrica en términos de microcirculación. No sé, Claudio, qué opines y qué otras herramientas desde el punto de vista de biomarcadores o clínico tendríamos pues para evaluar esas intervenciones. No, yo estoy de acuerdo con tu opinión, y aquí tampoco tenemos muchas herramientas en la práctica y hay que reforzar siempre los criterios clínicos. Y por eso yo estaba hablando de la importancia de la evaluación constante del paciente, porque cuando está viendo de muy cerquita los parámetros de frecuencia cardíaca, la presión de pulso y saturación venosa, saturación de oxígeno, perdona. Estas no sé si las gold standard, pero las que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, todo el tiempo estamos buscando lactato u otros biomarcadores, pero en realidad en las emergencias, que son los sitios donde llegan nuestros pacientes, no los tenemos. Entonces, creo que el valor de las herramientas clínicas hay que ser mucho más importante para mí. Sí, sí, de acuerdo. La clínica son herramientas fundamentales en estos casos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para Marco, para Claudio. Bueno, ya llevamos una hora de reunión, pues quiero darle las gracias nuevamente, felicitar a Marco por su gran Perdón, presentación. Ah, perdón, adelante. Clímaco, levanta es esa mano. que pues no supe cómo se levantaba la mano, pero Dale, quería dale hacer tranquilo. un No te, comentario. no te preocupes, adelante. No, primero que todo, pues muchas felicitaciones al expositor, que realmente fue una charla bastante interesante. Y mi comentario básicamente es desde el punto de vista de la nefrología. eh, pues, los que no me conocen, yo soy nefrólogo pediatra, muy ligado como al cuidado crítico. El comentario es el siguiente, o sea,
digamos, uno siempre tiene como el afán de reanimar al paciente, de sacarlo del estado de choque, y en ese sección en el momento de sacar esos líquidos. O sea, en qué momento ya ese exceso de volumen se torna un problema y de qué forma sacarlo. El uso temprano de terapias de reemplazo renal, así el paciente orine y así el paciente no tenga un falla renal, pues ha mostrado y hay evidencia de que o sea, mejora la sobrevida de los pacientes y digamos, uno le tiene más miedo al paciente, o sea, para tomar la decisión de iniciar terapia de reemplazo renal, le tiene más miedo a la uremia o a las alteraciones electrolíticas que a la sobrecarga hídrica. Más aún si el paciente aún no tiene disfunción, pues, o sea, alteración de los nitrogenados. Entonces, si el paciente está orinando y tiene sobrecarga hídrica, pues se echa mano de los diuréticos, pero muchas veces el inicio temprano de terapia de reemplazo renal, así el paciente orine pero no en la tasa suficiente, pues eso aumenta la sobrevida. Y lo otro es que cuando uno inicia terapia de reemplazo renal, muchas veces se excede en la velocidad de depurar esos líquidos y eso también se asocia a mortalidad. Hay como una especie hay una gráfica que es muy bonita, que es como una U, en la que en la parte inicial de la parte de arriba de la U es la mortalidad es mayor en la medida que hay más sobrecarga hídrica, disminuye en la medida que se sacan los líquidos, pero cuando esos líquidos se sacan a una tasa mucho más alta o una tasa alta, la mortalidad nuevamente empieza a aumentar. Entonces, la reflexión es como para tener en cuenta el inicio temprano de terapia de reemplazo renal, sin miedo a que el paciente esté orinando, el paciente tenga nitrogenados adecuados y una cautela en el momento de decidir la velocidad de esa depuración de líquidos. Hay un trabajo en adultos muy bonito que encontró como un valor seguro de seguridad en una remoción de líquidos entre 1 cc y 1.75 cc por kilo por hora, que eso es más o menos un 5% del peso seco sacado en 24 horas. Y excelente, Clímaco, muy, muy valiosos y muy importantes tus aportes. Muchísimas gracias. Eh, no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Bueno, en principio, muchísimas gracias. Estaba felicitando a Marco por esa gran presentación, esos mensajes de fondo que nos transmitió. Nuevamente, felicitaciones, Marco. Y bueno, un millón de gracias a Claudio por sacarle su tiempo. Sabemos que venías volando, venías corriendo un poquito. Y muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Sabes que Colombia es tu casa, ya has paseado por Cartagena bien, pero tienes que conocer otras ciudades que estamos seguros que te van a gustar. Hay muy buenas montañas para hacer todo el ciclismo que te gusta, entonces digamos que estás invitado y bueno, mil gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Bueno, un placer para mí. Bueno, un millón de gracias a todos y una muy buena noche. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias, chao.